Hola chicos, buenos días a las diferentes burbujas. Como nosotros tenemos una presencia un poco restringida, decidí hacer un video para que puedan, en primer lugar, para explicar un poco la actividad y sobre todo el contexto en el cual nos estamos situando. El trabajo se llama San Luis durante las luchas civiles, y cuando hablamos de luchas civiles o de guerras civiles nos estamos refiriendo a un periodo muy turbulento de la historia argentina que se inicia en 1820 con la batalla de Cepeda y culmina en 1852 con la batalla de Caseros. En este contexto tenemos un contexto de fragmentación política. Nuestro territorio no va a estar unificado, va a haber intentos de unificación. Sin embargo, una de las principales problemáticas, y que va a ser el desencadenante de las luchas civiles, va a ser el enfrentamiento que se van a dar entre dos posturas políticas de cómo organizar un país, que van a ser los unitarios y los federales. Los unitarios van a querer un sistema centralizado, centralista de poder, en donde una provincia, en este caso sería Buenos Aires, tome más decisiones, o de las decisiones más importantes pasen por Buenos Aires, sin tener en cuenta mucho lo que serían las autonomías de las provincias. Y por el otro lado vamos a tener el federalismo como aquella postura que dice que, si bien es necesario formar un territorio unificado, las provincias deben estar a pie de igualdad. En todo este contexto en este contexto de lucha entre unitarios y federales, tenemos lo que sucede en la provincia de San Luis, que es un lugar en donde hubo varias dificultades para organizar el territorio, sumado a la escasa población, producto de las campañas sanmartinianas, que dejaron a la población de San Luis al borde inclusive hasta de desaparecer. Y en este contexto también de inestabilidad política, las luchas que se van a ir dando entre los bandos unitarios y federales, ¿no? Básicamente tenemos un párrafo introductorio y luego un segundo apartado donde dice 2 décadas bastante difíciles, que bueno, se inicia prácticamente desde el fin de la gobernación de José Santos Ortiz en 1829. Y bueno, hasta 1840 la provincia va a estar en este contexto de inestabilidad, como pasaba en el resto del territorio argentino, ¿no? Eh, una de las características precisamente es las batallas o la defensa contra los pueblos originarios, que son en cierta medida dueños legítimos de la tierra, pero en una población escasa. Cada vez está al punto de peligrar la existencia propia de la provincia. Y bueno, básicamente tenemos 2 gobernaciones federales que son las más largas. No quiere decir que no sean exentas de conflictos, ¿no? La gobernación de José Gregorio Calderón, que estuvo más enfocada en la defensa de la provincia, la defensa de los ataques de los pueblos originarios. Y por el otro lado, los gobiernos de Pablo Lucero, que en este caso a este gobernador le toca lidiar con las luchas entre unitarios y federales, ¿no? Eh, el trabajo básicamente de lectura implica un panorama de lo que pasaba en la provincia. Y sobre el final ustedes van a tener un cuestionario. Ustedes saben que yo no soy muy partidario de los cuestionarios, pero bueno, en cierta medida también forman parte de este proceso de evaluación, con cinco preguntas. La primera es: ¿cómo era el panorama político de nuestro país durante la década de 1820? O sea, lo que les acabo de explicar, ese contexto de inestabilidad política, de fragmentación de poder político, en donde no existe un país unificado, y sobre todo se da esta, como sería, batalla o enfrentamiento entre los 2 bandos políticos, que son los unitarios y los federales. La segunda pregunta es: ¿por qué en el periodo de 1820 y 1840 fue muy difícil para San Luis? Recordemos el tema de que está a punto de desaparecer como provincia, más
el enfrentamiento del que venía hablando anteriormente. El tercero eran cuáles eran las características del gobierno de Rosas, otra cosa que me olvidé de señalar, que en este periodo la figura de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia más importante y más rica, que va a ser Buenos Aires, va a ser fundamental para poder entender este periodo, sobre todo el hecho de por qué nuestro país no logra consolidar una unidad nacional a partir del establecimiento de una constitución, ¿no? Por otro lado, qué problemas debió afrontar el gobernador Gregorio Calderón y cómo los resolvió. Y por último, enumerar las principales obras de gobierno realizado por Pablo Lucero. Esto es, chicos, sobre todo está dirigido a quienes no han podido venir, producto de todo este contexto de pandemia. Vamos a seguir trabajando más específicamente en las próximas clases con este periodo desde 1820 a 1852. Hay cuestiones que son fundamentales para que ustedes puedan entender. Y bueno, estamos en contacto, chicos. Espero que estén todos muy bien, cuídense y bueno, saludos.